Mi nombre es Shilonen y soy osteópata. El día de hoy vamos a hablar en la misma serie que hemos venido trabajando desde el año pasado, si no mal recuerdo, con cadenas musculares. Ya hablamos de la cadena anterior, hablamos de la cadena posterior, hablamos de las cadenas laterales y hablamos de la línea en espiral también. Esta es la línea anterior profunda. Se llama línea profunda frontal anterior, que es un verdadero pleonasmo entre frontal y anterior, pero así lo llamó Thomas Myers, que es al autor al que vamos pues a conocer, del cual vamos a aprender, ¿no? Y vamos a continuar. Ay, perdónenme, soy yo, Myers. Vamos a empezar, eso creo que nunca lo dije, por eso es que valdría la pena comentarlo ahorita. Thomas Myers es una de las figuras más influyentes en el mundo moderno de la terapia manual. Él, desde mi punto de vista, es el cartógrafo de la anatomía. Él se dedicó a revisar no solamente por medio de la anatomía convencional por libros, sino que hizo también disecciones, ¿no? Y encontró la relación que existe desde la punta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. No es el primero que lo hace, hay muchos autores que se han dedicado a hacer cadenas musculares, líneas anatómicas, ¿no? Él le puso a su método Anatomy Trains o vías anatómicas, ¿no? Vamos a continuar. Gracias, ahora sí. Gracias, Boli. Thomas Myers pone a la fascia como protagonista. La fascia, como bien sabemos, la fascia no solamente tiene que ver con el músculo, tiene que ver con todo el tejido conectivo del cuerpo, ¿vale? Antes de Myers, según su libro, ¿no? También eso es una realidad, según su libro, que se llama Vías Anatómicas, la anatomía se enseñaba de forma aislada y eso es una realidad. A nosotras todavía nos tocó, ¿no? Yo soy de generación, salí en el 2011, 2012, ¿no? Y creo que a ustedes también, que son un poco más recientes, egresadas, pues igual, ¿no? Nos enseñan la anatomía como de forma aislada, como si fuera un bíceps, un cuádriceps, músculos que no tienen nada que ver, y nos enseñan mucho su acción, su inervación, origen, inserción, ¿no? Y no nos los enseñan como si fuera parte de una misma cadena, ¿no? Que tiene que ver un movimiento, tienen que ver muchos músculos que van desde la punta de nuestros pies, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Y pone, como les decía, la fascia como protagonista, que es el tejido conectivo más grande de todo nuestro cuerpo, da sostén, soporte, forma a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Demostró que los músculos están conectados entre sí a través de fascias, formando líneas, o vías, que él así fue como le llamó, Anatomy Trains. Meridianos faciales, así le llama también. El efecto dominó. Su teoría explica por qué un dolor en el cuello puede venir de una mala pisada, o porque un problema en el hombro puede estar conectado con una cadera opuesta. El cuerpo funciona por cadenas, no por piezas sueltas. Esto es súper interesante porque nos pasa mucho en la consulta, ¿no? A veces, yo, por ejemplo, me llegó en Cuernavaca una paciente que me dice, es que me duele esta zona del sacro. Y yo no le trabajé el sacro, o sea, sí se lo trabajé, porque a los pacientes también les importa mucho esta parte de que hay que atender, o les interesa que les toques al menos esa zona del dolor, ¿no? Pero yo me dediqué a trabajar mucho más con el pie y la pierna, ¿vale? Y le dejé unos ejercicios específicos para que realizara en casa, ¿vale? Entonces, me dediqué a trabajar con el tibial posterior, con el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. Y ahorita van a ver por qué. Como les decía, es el cartógrafo moderno de la fascia, dibujó el mapa de cómo está conectado todo nuestro cuerpo por dentro. Y este es su libro, Meridianos faciales para terapeutas manuales y profesionales del movimiento. Y ahora sí, ya sabemos quién es Thomas Myers, ¿no? Y cuál es el fundamento que él tiene para determinar estas líneas, ¿no?
Vamos a hablar de la línea profunda anterior. ¿Me ayudan a apagar tantito esta luz para que se vea mejor? Al menos esta. Apagas todas menos esa. Ok, vamos a continuar. Ok, el papel fundamental de esta línea anatómica. Esta línea anatómica tiene que ver con el valgo o el varo del tobillo. Tiene que ver con el cabo o el plano del pie. Tiene que ver con el varo o el valgo de la rodilla. Tiene que ver con distensiones abdominales, el bloating abdominal, el famoso bloating abdominal que es, generalmente aparece cuando posterior a la alimentación nos inflamamos, ¿vale? Tiene que ver muchísimo con el piso pélvico. Tiene que ver mucho con la columna lumbar, muchísimo con los ligamentos, se llama ligamento longitudinal anterior, ¿vale? Tiene muchísimo que ver con la estabilidad de la cabeza, con el tórax. Tiene mucho que ver también con la respiración. De hecho, como dice, estabiliza el tórax al tiempo que permite la expansión y la relajación rítmica y el equilibrio del cuello y la cabeza. Todo lo que les dije aquí, pues está mucho más concreto, ¿no? Vamos a continuar. ¿Y a qué me refiero con cuál es la función del movimiento específica de esta línea o vía anatómica? Todos o ninguno, dice. ¿Por qué todos? Porque tiene que ver con todo. Todos los movimientos del cuerpo tiene que ver con todos y con ninguno en específico. Porque, por ejemplo, para hacer un movimiento propio del estiramiento de la línea lateral, pues es este, ¿no? Este, ¿no? Pero este también lo involucra la línea frontal profunda, también se involucra en el estiramiento de la cadena anterior, en el estiramiento de la cadena posterior, ¿no? Todos tienen que ver con ella, pero ninguno es específico de esta línea, ¿no? Solo los movimientos que han encontrado que son específicos de esta línea son dos. La respiración, porque forma parte del diafragma fundamental de esta cadena, y la aducción. Esos son los únicos movimientos específicos de esa línea frontal profunda, ¿vale? Y vamos a continuar. La línea frontal profunda es una línea que tiene pues varias partes. De hecho, dicen que es la más compleja de todas. Por eso le decía a Mitzi que vamos a empezar de la más compleja a la menos compleja, porque la intención es que todas veamos todas, ¿no? Otra vez. En la pierna vamos a encontrar una que Thomas Myers le llama la baja común, ¿vale? En el muslo vamos a encontrar la posterior baja y la anterior baja. Y en la parte del tórax o de todo el tronco, más bien vamos a encontrar una superior posterior, superior media y superior anterior. Son tres. En la parte superior hay tres, en la parte de la pie, muslo y cadera hay dos y aquí hay una. Baja común. La baja común porque es común a las 2 y 3 líneas que van hacia arriba. ¿Vale? Vamos a empezar con la vía común, que es la más inferior. Esta me pareció a mí muy, muy interesante y desde que lo supe, pues yo siempre estoy como metiéndome, aprendo algo y lo ejecuto, porque si no, pues se me va a olvidar, y esa es la verdad, ¿no? Entonces, empezamos por el tibial posterior. El tibial posterior, según recordemos de la anatomía que nos enseñaron, es el que le da la elevación al arco longitudinal interno, ¿se acuerdan? Él empieza en el navicular o escafoides, tiene que ver con el navicular o escafoides, que es este huesito que está acá, tiene que ver con las cuñas y tiene que ver con cuarto, tercero y segundo metatarsos, ¿no? Es como si fuera una manita que se abre en nuestro pie, ¿vale? Que se abre en nuestro pie. Y esta manita, si está muy laxa, ¿qué pasa?
se cae, ¿no? El arco, y si está muy tensa, ¿qué pasa? Se genera un pie cabo, ¿no? Entonces tiene que tener un equilibrio con la línea lateral. Por eso todas tienen que ver, todas generan como si fuera un barco con unas velas. Si jala más de aquí, pues la vela, como que el barco pierde el equilibrio. Si jala la vela, pues no sé, no soy marinera, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama vela esto. No, el mástil creo que es el palo más largo de un, de un barco, ¿no? Es el mástil. Entonces el mástil se iría para un lado o para el otro y perdería el equilibrio ese pie, ¿no? Entonces, el primero que vamos a encontrar, vamos Mitzi, vente para acá. Tu piecito para acá. ¿Se ve de ahí? Ok, vamos a empezar. Si quieren, vengan para acá, tantito. Las dos. Ok, está del maleolo, ¿se ve ahí, Karen? Del maleolo interno, que es este, ¿vale? 1 centímetro por debajo del maleolo interno, vamos a encontrar al tendón del tibial posterior, ¿vale? Como bien sabemos, es el escafoides, si se acuerdan, ¿no? Y tiene muchísimo, entonces viene la manita acá y es la manita que les digo que agarra el escafoides, agarra 1, 2, 3 y la manita es como un tendón largo, largo, largo que agarra hasta los metatarsos, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, imagínense que esto está agarrando aquí, ¿vale? Detrás del tendón del tibial posterior, ¿quién vamos a encontrar? El flexor común de los dedos, ¿vale? Y por detrás de él, ¿quién se va a encontrar? Flexor propio del dedo gordo. El único que van a poder palpar en decúbito supino es el flexor propio del dedo gordo. ¿Cómo lo van a poder palpar? Le van a pedir a la paciente que eleve el dedo. Bueno, sé que ya viste que lo elevas junto, pero... Ok, otra vez. Y ahí lo van a encontrar. A ver, vuelvo a relajar y vuelvo a elevar. Eso, ahí está. ¿Vale? Entonces, ahí lo van a encontrar. ¿Cuál dijimos? El propio. El propio del dedo gordo o el de primer dedo, pues. Se va posterior y 7 centímetros por encima de esta línea, ¿vale? Que es como una línea imaginaria. 7 centímetros por encima se va a perder este tendón. Se van a perder estos 3. Van a estar por detrás del paquete más grueso que tenemos en la pierna. ¿Cuál es ese paquete? Tríceps sural, ¿no? Es el gastrocnemio y el sóleo. Y va a ir por detrás, ¿vale? Al ir por detrás, va a tener mucha comunicación ¿con quién? Con el ligamento interóseo, ¿vale? Entonces, desde aquí ya pueden empezar a hacer sus conjeturas, pueden empezar a pensar, ¿no? En toda esta parte. Esta es la baja común. Vamos otra vez, es arriba. Acá. Ándale, a ver. Ahí está. Ahora me vas a ayudar. ¿Dónde esto? Tibial posterior. Así es. Y 7 centímetros por arriba se va a perder. Se pierde completamente. Y vamos a continuar. Ok, esa la quise poner para que vean. ¿Cuál es? A ver, regresemos tantito al video. Ahí va. No, el flexor común. Y si se dan cuenta, pasa muy cerca del ligamento interóseo, ¿no? Entonces, se pueden hacer un montón de manipulaciones. Aquí podemos tomar, en este caso, porque acuérdense que esto es para aplicarlo, no nada más es para saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo movilizar. Aquí, ¿quién estoy tomando? Al maleolo del peroneo, ¿no? Del peroné, perdón. Y aquí de la tibia. Exacto. Y movilizo, y movilizo, y movilizo, y movilizo. Seguramente voy a encontrar más tensión de un lado que del otro.
Eso es bastante común, al parecer es de este lado. Sí, mira. Sí, casi no se mueve. Menos el, sí, menos el medial. Menos el medial. Entonces, aquí vamos con la primera parte de la línea frontal profunda, que se llama, ¿cómo? Baja común, exacto. Vamos a continuar. Bueno, ahí, esa es como la manita que les decía, que aquí es como, agarra la manita así, ¿no? Acuérdense de la manita, que si la manita pues no está suficientemente como con fuerza, o con suficiente tensión en muscular, exacto, tono muscular, se me fue ¿qué va a hacer? La manita, se cae el arco. Y si está muy tenso, exacto, es un cabo, ¿no? ¿Y qué nos va a generar también en el pie? Puede generarnos una eversión, ¿no? Una eversión o una pronación. Por eso les decía que esta línea tiene que ver un montón con pie cabo, pie plano, inversión, eversión, talovalgo, talovaro, fascitis plantar, hallux. Tiene mucho que ver porque al final pues esta bóveda, este arco tiene que estar equilibrado, ¿no? No puede estar abajo, no puede estar arriba, ¿no? Tiene que tener un equilibrio y tiene muchísimo que ver con la cadena lateral, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Aquí es donde les decía, es tibial, tibial, flexor, ¿qué? ¿Común? Exacto, se pierden 7 centímetros por arriba y se van por debajo. Este ya es el paquete más denso muscularmente hablando de la pierna, el sóleo y los gemelos. Y aquí se ven los tres, como tienen mucha comunicación posterior. Al final recuerden que el tejido conectivo es continuo, no tiene un principio, no tiene un fin, ¿no? Entonces, si esto es lo más próximo, lo que tengo atrás, bueno, más bien, sí, atrás, o sea, está mi interóseo, que son los ligamentos que unen a mis huesos, que son la tibia y el peroné, ¿no? Que es un ligamento muy denso, y atrás exactamente de ellos están estos tres músculos, pues tiene muchísimo, muchísimo que ver, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, ahora vamos con la parte posterior baja, ¿vale? Y les puse en negritas todo lo que vamos a ir viendo aquí. El epicóndilo medial femoral. Y esto, de acuerdo a la literatura, tiene que ver con la cápsula articular. También tiene que ver la cápsula articular de la rodilla. Voy a pasar para acá para no darle la espalda a Bolivia. Aparte del cóndilo femoral interno, tiene que ver con todo el equilibrio de la cápsula articular de la rodilla, ¿vale? Vamos a ver al aductor mayor y menor, que dónde se van a terminar insertando en la rama isquiopúbica, ¿no? En la rama isquiática, ¿no? En la rama isquiática. Aquí dice, vamos a continuar, ahorita van a ver cuál es la rama isquiática, y ahí se los marco, ¿vale? Aquí, nosotros podemos hacer una palpación, a ver, flexiono, ok. Le vamos a pedir al paciente que haga una aducción, aduce hacia adentro, ok. Voy a entrar, nunca voy a tocar nada que está por dentro, todo lo toco por fuera, ¿vale? Me voy a mantener, relajo, 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 entro posterior, eso, y vuelvo a pedirle a la paciente que aduzca, ahí voy a encontrar el tendón, donde se engrosa, se va a sentir luego. Entonces, ahí entro, relajo, puedo trabajar aquí, ¿no? Es que es importante también, por eso la terapia manual, ¿no? Podemos trabajar también con todo el tejido ya más denso, ¿no? También podemos trabajar mucho con la cápsula articular. Trabajar con la cápsula articular, pues bueno, se puede hacer manual, ¿no? Podemos trabajar con la cápsula articular de forma bastante manual.
¿no? Movilizando el tejido. Al final sabemos que el tendón, ¿qué pasó? El tendón del... ¿Quién es? Ok, vamos a continuar. Es que me puedo perder aquí, pero tengo que continuar porque si no va a ser muy largo. Vamos a continuar. Piso pélvico. Esta parte a mí me gustó mucho, porque, a ver, ya que estamos en la rama isquiopúbica, tiene que ver con el piso pélvico. ¿Cuál es el músculo más grande o el que dicen que es el piso pélvico? ¿Cuál? Tú sabes, el elevador del ano, ¿vale? El elevador del ano nos va a conectar directamente con el coxis también, ¿vale? El coxis, seguimos. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se acuerdan? Vamos a recapitular. Es cápsula articular, cóndilo femoral interno, aductor mayor y menor, rama isquiopúbica, toda la fascia del perine, pues fascia profunda del perineo o piso pélvico. Después nos vamos al coxis, que son las 5 vértebras fusionadas que tenemos al final en nuestro sacro. Después nos vamos a la fascia sacral anterior. Este es el piso pélvico visto así como si estuviéramos así, aquí adentro ahorita. Entonces, el elevador del ano y coxis, y todo esto es el sacro. Entonces, aquí hay una fascia sacral anterior, ¿vale? Aquí es donde también va a tener que ver la línea profunda anterior. Vamos a regresar todo esto, ¿vale? Toda la parte anterior. Vamos a irnos 2 adelante, esa. Después de eso, ¿quién va? El cuerpo de las vértebras, por la parte de adelante, aunque al final, pues, también tiene que ver la parte de atrás, ¿estamos de acuerdo? El cuerpo de las vértebras lumbares, ¿vale? Ahí termina esta en particular. Exacto, posterior baja. Entonces ya tenemos baja común, posterior baja, y vamos con la otra. Por eso decía que era como la más churriguresca, por decirlo de alguna manera. Entonces, ok, tibial posterior. Si se dan cuenta, aquí se ve mucho más claro cómo tiene que ver con el ligamento interóseo, ¿no? También tiene mucho, ¿cuál es? Todas las inserciones del tibial, flexor y flexor propio, ¿vale? Luego, cóndilo, aductores mayor y menor, rama isquiopúbica, o isquiática, luego piso pélvico, coxis y sacrofascia sacral anterior, ¿vale? Pues vamos a continuar. Ok, epicóndilo femoral igual, empieza en el medial, luego empieza con la línea áspera, que es interna, ¿vale? Del fémur, vamos. Luego el aductor, anterior, perdón. El aductor largo, ¿vale? El trocánter menor. ¿Por qué el trocánter menor? Dame una más. Trocánter menor, aquí, pues obviamente no se ve. Tal vez no escogí la mejor imagen, pero sabemos cuál es el origen del psoas, que es el trocánter menor, ¿no? Entonces, este es el trocánter mayor. Lo digo no por ustedes, sino por si hay alguien. Y aquí el trocánter menor, ¿vale? Entonces, va el psoas, va anterior. Este es el ligamento. ¿Qué habrá sido eso? ¿Sí? El ligamento inguinal, si se acuerdan, ¿ok? Entonces va posterior. ¿Y dónde se va a insertar? En los cuerpos, exacto. Y de hecho hay literatura, y no, yo creo que también cadáveres, donde se ve cómo las inserciones finales del psoas tienen que ver con los discos intervertebrales, ¿vale? Entonces, es muy importante que esta tensión del psoas sea óptima.
Entonces, aquí ya lo vimos. También termina en las lumbares, si se dan cuenta. Entonces, esta es la anterior baja. Entonces, recorridos similares, ¿no? Solo que aquí, en vez de irse hacia la rama isquiopúbica y el piso pélvico, se va al trocánter. Y al trocánter se va al psoas. ¿Todo bien? Ok. Ok, ya tenemos pierna y muslo. Vamos con la parte, desde mi punto de vista, más interesante. Vamos a continuar. Ahora vamos con la... bueno, es más de lo mismo. Psoas ilíaco y pectíneo. Aquí está otra vez el trocánter menor, como atraviesa y se inserta a nivel de las vértebras lumbares, ¿vale? Continuamos y luego ya aparecen las vértebras lumbares, ¿no? Como ahí están, mira. Aquí se ve esto que te decía, ¿vale? Se insertan en el disco, ¿vale? Entonces, el equilibrio del psoas es muy, muy, muy importante. Vamos a continuar. Es Fabián. Hola, amigo. Vamos a continuar y vamos con... No, eso es más de lo mismo, ya lo vimos. Y vamos a continuar. ¿Se acuerdan de...? Aquí se puede ver. Entonces, a partir de aquí, cóndilo medial femoral, cóndilo medial del fémur, ¿vale? Aductor mayor. ¿Cuál es? Trocánter menor, psoas, exacto, ¿no? Está sencilla, creo yo. Vamos a continuar. Y esta es la superior posterior. Aquí vamos a ver una imagen que a mi parecer es muy, muy, muy interesante. ¿Este qué es? El LLA, ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior, ¿con quién se va a unir? Con la fascia profunda del perineo pisopélvico también, ¿vale? Se continúa. Y después, ¿dónde va? Al peritoneo parietal. ¿Y después a dónde va? Al diafragma, ¿vale? Entonces, realmente, si ustedes intervienen en esto que parece así como muy básico, ¿no? Intervienen en el equilibrio de todo, ¿no? Lo que hacemos nosotras con manipulaciones viscerales, que ya todas hacemos, ¿no? Es quitarle presión al sistema, ¿no? Y equilibramos las tensiones que van hacia piso pélvico y hacia todo la estructura. Porque recordemos que la estructura solo va a obedecer a las tensiones, ¿no? No es que la estructura, a menos que sea un trauma, desde mi punto de vista, ¿no? Va a generarse un algo primero en la estructura y después en la víscera. Pero la víscera generalmente es la que va a decir, ¿no? Si la columna se va así, o así, o así, o así, ¿no? Entonces, lo que hacemos al quitarle tensión aquí es ayudar al sistema en general. Y pues vamos a continuar. Aquí ya vimos cuerpos lumbares, bueno, ahí es obvio, ¿no? Para los que no, es L5, L4, L3, L2, L1, ¿vale? Y, sí, continúate. Y aquí viene esto del ligamento. ¿Se acuerdan de la fascia sacral anterior? ¿Cómo se une con el ligamento longitudinal anterior? ¿Vale? Se va a unir con el ligamento longitudinal anterior. Vamos a ¿cuál es? Aquí este es algo muy importante. Aquí vemos al ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso, ¿vale? Vemos agujeros, el agujero sacrociático mayor, sacrociático menor. A través de ellos pasan el nervio ciático, pasa las arterias glúteas, pasa pues también músculos, ¿no? Tienen que ver el piramidal, el famoso piramidal, que todo el mundo quiere que sea el culpable y el responsable de todo, pero la verdad es que es una víctima más, así como una rodilla, ¿no?
Entonces, es una víctima más y tiene que ver con algo mucho más complejo, con el equilibrio de este sacro, con el equilibrio de estas cadenas que estamos hablando, o líneas más bien, o vías. Y este ligamento, vamos a continuar, Boli. Aquí viene un video. No, todavía no viene el video. Entonces, igual, ligamento longitudinal anterior, ¿vale? Esto es nada más como para que nos demos una idea de lo que tiene que ver, ¿no? Si este ligamento está corto, si no tiene la suficiente elasticidad, la pueden checar con el sacro, ¿no? El sacro si se mueve adecuadamente, ¿no? Porque el sacro es un tejido vivo, que a pesar de que son huesos que están unidos o fusionados, tienen que tener vitalidad, ¿no? No tienes que sentir como si tocaras madera, tienes que sentir como si algo abajo respondiera a un estímulo de compresión, ¿no? Compresión derecha, compresión izquierda, ¿no? Atrás o más al occipital y más occipital, al coxis, más hacia el coxis y más hacia la base del sacro, o sea, tienes que sentir esa vitalidad. En caso de que no la sientas, tienes que ver hacia dónde te lleva, ¿no? Y evaluar todos estos ligamentos o medios de suspensión, ¿no? Entonces, continuamos. Y aquí, pues, pongo un video de cómo el ligamento longitudinal anterior llega hasta la protuberancia basilar a nivel de, pues ya cráneo. Vamos. Y ahí se va a basilar del occipital, ¿vale? Aquí está. Lo marco, ¿vale? Entonces, de aquí ya conectamos hasta arriba, ¿no? Entonces tenemos la baja común, tenemos la, ¿cómo era? Ya se me olvidó. La media, la del muslo, siempre escribimos en la anterior y posterior del muslo, pero tienen un nombre. Ahorita no me acuerdo, perdón. Entonces vamos a continuar. Aquí siempre te intento poner esto para que recordemos, ¿vale? Entonces es tibial anterior, tibial posterior, flexor común y flexor propio. Sube, cóndilo femoral interno, ¿vale? Luego sube uno por la línea áspera y otro sube por el aductor. El del aductor se va a la rama isquiática, de la rama isquiática al piso pélvico y del piso pélvico a la fascia sacral anterior y de la fascia sacral anterior a las lumbares. Y el otro va trocánter menor, psoas, y del psoas a las lumbares, ¿vale? Y vimos la superior posterior, ¿se acuerdan? ¿Vimos la superior posterior? Superior posterior, sí. La superior posterior es cuerpos vertebrales a nivel lumbar, ligamento longitudinal anterior, ¿vale? Y saliente ósea del basilar del occipital, ¿vale? Es esta. Aquí. Y vamos a continuar. Esta es la superior media. Esta es bien bonita, siento yo, porque ya nos metemos dentro del contenido visceral, ya nos metemos con manipulaciones viscerales, ¿no? De las cuales evidentemente pues tiene que haber un entrenamiento previo, ¿no? Cualquiera puede hacer este tipo de manipulaciones viscerales. Pero empezamos en las vértebras lumbares. Vamos a continuar. Con el diafragma posterior y fíjense aquí. Acuérdense que el diafragma tiene pilares, tiene dos pilares, el diafragma, ¿vale? Entonces, y estos pilares se unen ¿con quién? Con el psoas, ¿no? Entonces, de aquí ya estamos uniendo, ¿no? Va pilar posterior y toda la zona posterior del diafragma, ¿vale? Y vamos a continuar. Diafragma posterior, tendón central. Ahorita vamos a hacer la otra, porque ahí se ve el tendón central. Aquí está. Este es el tendón central. La manipulación para entrar en el tendón central es muy sencilla.
¿Puedes flexionar las rodillas un poco? Porque si no te va a doler. Ok, entonces es muy a tolerancia, la verdad es que duele en muchas ocasiones. Entonces, lo que voy haciendo es esto. Tengo que tener las uñas bien cortas, ¿no? Entonces, entro posterior hasta donde tu tejido me deje, nunca voy más, ¿no? Entro posterior y me meto. Pero pues antes lo que yo recomiendo, digo para nosotras que somos especialistas manuales, es pues relajar al peritoneo parietal, porque si entras así en vivo, pues te va a doler un montón, ¿no? O algo que puedes hacer también es pedirle respiraciones, ¿no? Para que movilice un poco la caja torácica y también la cavidad abdominal, ¿no? Pero yo recomiendo o hacer un poquito de masaje visceral, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero si sabemos hacer específicamente técnicas para liberar al peritoneo, pues empezar por ahí y después ya hacer esta manipulación, que lo que vas a hacer es bajo, bajo y meto, ¿vale? Entonces ahí estarías actuando directamente sobre el tendón central. Y vamos a continuar. Dice pericardio, mediastino y pleura parietal. Aquí está el diafragma. Y fíjense qué colindancia tiene con el corazón, ¿no? Entonces, tenemos pericardio, como bien dice ahí, mediastino, todo lo que está en medio por detrás del esternón, y pleura parietal, ¿no? La que está en contacto con la parte muscular, ¿vale? Esa es la pleura parietal, que recubre a los pulmones. Entonces, pues creo que la relación es bastante obvia en esta imagen, ¿no? El corazón se posa sobre, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí hay otra imagen, diafragma, estómago, ¿vale? Este es el corazón, ¿vale? El pericardio, ¿vale? La pleura y el mediastino, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Dice fascia, bueno, otra imagen. Sí, continúa. Que quería ser más clara ahí todavía. Igual, lo mismo, diafragma, corazón, toda la parte mediastínica, ¿no? Y vamos a continuar. Aquí viene la fascia prevertebral, que como su nombre lo indica, es antes de, ¿no? Entonces aquí están los cuerpos vertebrales y esta es esta fascia. Esta fascia, ¿vale? Esta fascia que te va a llevar hasta, la fascia alar tiene que ver con la C1, C2, ¿vale? Entonces, todo este es el canal medular, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Y lo mismo, se va a insertar en la basilar del occipital, lo mismo que la posterior superior, ¿no? La posterior superior. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Díganme si ya se perdieron. ¿Sí? Va. Entonces vamos a continuar. Esta es la última, ya, porque esta es cansada y tediosa, yo lo sé. Entonces, ¿cómo era? A ver, descríbanmela. Ajá, no, de aquí. Boli. Desde aquí. No, empiezas en las... Ajá. No, ¿se acuerdan de esa? Me están hablando de la longitudinal anterior, es la posterior. Estamos hablando de la superior media. Entonces tiene que ver con la parte posterior del diafragma. Después de eso, pericardio, mediastino y pleura. Luego fascia prevertebral. Y luego, ajá, exacto, la basilar del occipital.
¿vale? Pues vamos a continuar. Y ya terminamos con esta. El diafragma anterior. Vamos a continuar. El cartílago gifoides. La fascia endotorácica, es decir, por dentro de, por detrás del esternón, ¿vale? Y por detrás de las costillas, ¿no? Y colinda con la pleura, colinda con el pericardio, colinda con el mediastino, ¿vale? Luego, músculo transverso del tórax. Este músculo transverso tiene que ver con el apéndice gifoides, ¿vale? Y es como una estrellita, ¿no? Yo, por ejemplo, lo trabajo así. Manual. Generalmente es doloroso, ¿no? Generalmente es doloroso. Toda la parte posterior del esternón y vamos a continuar hasta llegar a la parte posterior del manubrio del esternón. Como bien sabemos, es manubrio, cuerpo y apéndice gifoides. Por aquí. ¿Vale? Entonces, continuamos. Y músculos infraoideos. Vamos a saber cuáles son los infraoideos y los supraoideos. Creo que es bastante obvio. Ictioides es un huesito que tenemos aquí, que está flotando, ¿vale? Que está generalmente enfrente de C3, si no mal recuerdo. Y todo lo que está por debajo es infraoideo y todo lo que está por encima es supraoideo, ¿vale? Aquí les estoy poniendo parte de los infraoideos, que hay uno muy interesante desde mi punto de vista que tiene que ver hasta con el hombro, por eso se llama homoioideo, ¿vale? Entonces, si yo trabajo aquí, estoy trabajando aquí, ¿no? Es esta misma red tenségrica que les estaba hablando desde el principio, ¿no? Entonces, vamos a continuar. El propio huesoioides, que es este. Este es el cartílago tiroideo y este es el anillo cricoide, si no mal recuerdo. El cricotiroideo, ¿verdad? Cricotiroideo, y este es el cartílago tiroides, ¿vale? Entonces, es tiroides, cartílago y tiroideo, cartílago tiroides, ¿cómo se me olvidó? Cricotiroideo. Primer anillo cricoide, segundo, tercero, cuarto. También hay manipulaciones específicas de la tráquea. También hay manipulaciones específicas del yoides. Lo que se puede empezar a hacer, es evaluar el movimiento, ¿no? Lo que puedes hacer es entro, ¿no? Entro posterior, siempre con mucha calma, relajada. Suelta si quieres ahí. Entro posterior y evalúo si el movimiento es íntegro, si no hay restricción, si va más para un lado o va más para otro, ¿no? El yoides tiene como muchas tensiones, un montón de tensiones. Exacto, ¿no? Y ahí vienen los otros, que son los suprayoideos, que son muchos de los que nosotros trabajamos, que tienen que ver con, la lengua. La lengua. Vamos a continuar. Entonces, hay uno que trabajamos un montón aquí, que es el digástrico. Tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior, que va hasta la apófisis mastoides, ¿vale? Entonces, ese es de los más conocidos, ¿no? Y si se dan cuenta, este es el digástrico vientre anterior y termina en la mandíbula, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Creo que esto. Sí. Bueno, regrésate, por favor. Entonces, la mandíbula. Y la mandíbula en sí misma es otra cosa súper compleja, ¿no? Es otra cosa súper compleja. Entonces, dejemos de tratar al paciente como si fuera una lesión de hombro, una lesión en el diafragma. Bueno, nunca van a venir por lesión en el diafragma, aunque lo tengan, ¿verdad? Una lesión en la cadera, una lesión en la pelvis, una lesión. Es mucho más complejo que eso, ¿vale? Entonces, si hasta allá llegan las implicaciones de una pisada en pronación, ¿no? En supinación, pie cabo, un pie
un pie plano, pues hay que indagar, hay que echarle un ojo a todo, realmente, ¿no? No nada más quedarnos ahí. Yo muchas veces les decía que me llegó esta paciente con dolor de cadera en nivel sacral, ¿no? Pues más bien en el sacro, ella me decía que era cadera, pero la gente confunde mucho, me duele la cadera y es realmente el sacro, ¿no? Y eso le trabajé mucho toda la baja común y la media, ¿qué se llama media anterior y la media posterior, ¿vale? Porque y aquí es superior posterior, superior media y anterior. Y con esta terminamos, con la superior anterior. Y vamos a continuar solo a modo de recordar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está yendo por la media anterior, que es al trocánter menor, al psoas, ¿sí se acuerdan? Y aquí confluyen con la superior posterior, que va a los pilares del diafragma y que va con toda la parte posterior del diafragma, ¿no? Y después de eso va por pericardio, va por mediastino, va por pleura, va por fascia prevertebral y llega a la porción basilar del occipital, ¿no? Y bueno, aquí donde está llegando, al isquion, piso pélvico, toda la fascia sacral anterior y después todo el ligamento longitudinal anterior, hasta la porción basilar del occipital, ¿vale? Y bueno, aquí toda la porción anterior del diafragma, que ya vimos toda la relación que tiene el ligamento longitudinal anterior, el piso pélvico y ¿se acuerdan? Toda la parte anterior de qué era? Peritoneo parietal. Y después, diafragma, ¿vale? Entonces, trabajamos el diafragma, trabajamos esto. Trabajamos el piso pélvico, trabajamos esto. Porque por eso es tan importante tener un piso pélvico sano también, ¿no? Nos habla mucho, por eso se llama piso. Si mi piso está mal, ¿cómo están mis paredes y mi techo? ¿No? Por eso se llama el famoso cuadrado abdomino lumbo pélvico, ¿vale? Entonces, es muy importante para esta cadena eso, ¿vale? Entonces, creo que es todo. Sí, es todo. A ver, continúa. Ya, ¿verdad? Sí, es todo. Sé que fue una clase un poco con mucha información que asimilar. La intención siempre es compartir, ¿no? La intención siempre es compartir. Y para los pacientes realmente solo es de manera, pues para que entiendan el por qué a veces se tratan, tal vez no todos los especialistas por desgracia, ¿no? Se trata una base del cráneo, ¿no? Y el paciente dice, ah, caray, pero si a mí me duele la rodilla, ¿no? O sea, ¿pero qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, ¿no? Entonces, la literatura dice que si tratas los extremos de la cadena, pues mejora la cadena, ¿no? Pero bueno, también puedes irte directo a la zona de la cadena que está lesionada, ¿no? Y hay maneras de evaluar también las cadenas musculares. Por eso siempre movimientos, lateralizaciones, tocar la punta de los pies hacia arriba, vas evaluando porque hay derecha e izquierda. Estas son iguales. Hay derecha y hay izquierda, ¿no? O sea, no es una nada más, ¿no? No las dos van a tener la misma tensión. Entonces, hay que hacernos, es algo que siempre les digo, hay que hacernos interesante a lo que nos dedicamos, porque si no, sería muy aburrido solo tratar, no, pues me duele el hombro, pues ataco el hombro, ¿no? O me duele la rodilla, pues ataco la rodilla, ¿no? Muy, muy aburrido. Hagámonos también esta curiosidad, ¿no? De ver de dónde más hay que investigarle, ¿no? Entonces, pues listo. Hasta luego.